Y atención Ecuador, ayer una delegación de la Comisión de Derechos Humanos visitó la cárcel donde se encuentra recluido el ex vicepresidente Jorge Glass, quien ha sido señalado en repetidas ocasiones como un preso político en Ecuador. La vista tuvo como objetivo verificar las condiciones en las que vive Glass, las cuales, según testimonios de allegados y activistas, han sido deplorables y representan una violación a sus derechos humanos. Desde su encarcelamiento, Glass ha enfrentado condiciones inadecuadas, limitaciones en el acceso a servicios básicos y dificultades para recibir atención médica. Un trato que contrasta con lo establecido en normativas internacionales sobre derechos de los detenidos. Vamos a mirar. Y una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a Ecuador para visitar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien permanece encarcelado en una prisión de Guayaquil. Arribaron con el fin de constatar las condiciones en las que vive el político. En paralelo, se registraron manifestaciones en apoyo al exfuncionario en los exteriores de la prisión. Desde el Comité Internacional para la Libertad de Glass, esperan que se ordene el gobierno darle un salvoconducto para que pueda salir del país. Recordemos que Glass fue detenido dentro de la Embajada de México el 5 de abril por órdenes de Daniel Noboa. RT conversó con el ex embajador de Bolivia ante la ONU y expresidente del Consejo de Seguridad, Sacha Llorenti. Asegura que las infracciones del gobierno de Ecuador que cometieron no tuvieron precedente en el pasado en la región. Ahora el Estado ecuatoriano se ha convertido en un Estado forajido, un Estado fuera de la ley. Y hay una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia planteada por México, pero también se han activado los sistemas tanto de Naciones Unidas como el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. En el marco de la Convención sobre el Asilo Diplomático, firmada en Caracas, en la década de los años 50 ya, lo que debería corresponder es lo siguiente. Uno, que se le reconozca el estatus de asilado diplomático y se le dé el salvoconducto. Es decir, la violación sistemática de los derechos de Jorge Glass tiene, como decíamos, un trasfondo político, pero en el marco del derecho internacional debería él estar ahora en libertad. Le decía, este es un caso absolutamente grave que pone en peligro la paz y la seguridad de la región latinoamericana y caribeña, y que en ningún caso, ni siquiera las dictaduras de Pinochet, Stroessner, Videla, las más horrendas dictaduras, se animaron a invadir una embajada y secuestrar un asilado diplomático. La visita de la Comisión de Derechos Humanos ha puesto en evidencia la situación de Glass y ha generado preocupación en organismos de derechos humanos que ven en su caso un ejemplo de posible represión política y abuso de poder en el país. Tras la revisión, el informe preliminar de la comisión señaló la necesidad urgente de mejorar las condiciones de su encarcelamiento para garantizar su integridad física y mental. La delegación expresó que estas circunstancias comprometen seriamente el bienestar de Glass, por lo cual solicitaron a las autoridades ecuatorianas ajustes inmediatos que respeten sus derechos fundamentales de acuerdo con las normativas interamericanas. Y una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a Ecuador para visitar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien permanece encarcelado en una prisión de Guayaquil. Arribaron con el fin de constatar las condiciones en las que vive el político. En paralelo, se registraron manifestaciones en apoyo al exfuncionario en los exteriores de la prisión. Desde el Comité Internacional para la Libertad de Glass, esperan que se ordene el gobierno darle un salvoconducto para que pueda salir del país. Recordemos que Glass fue detenido dentro de la Embajada de México el 5 de abril por órdenes de Daniel Noboa. RT conversó con el ex embajador de Bolivia ante la ONU y expresidente del Consejo de Seguridad, Sacha Llorenti. Asegura que las infracciones del gobierno de Ecuador que cometieron no tuvieron precedente en el pasado en la región. Ahora el Estado ecuatoriano se ha convertido en un Estado forajido, un Estado fuera de la ley.
y hay una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia planteada por México, pero también se han activado los sistemas tanto de Naciones Unidas como el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. En el marco de la Convención sobre el Asilo Diplomático, firmada en Caracas, en la década de los años 50 ya, lo que debería corresponder es lo siguiente. Uno, que se le reconozca el estatus de asilado diplomático y se le dé el salvoconducto. Es decir, la violación sistemática de los derechos de Jorge Glass tiene, como decíamos, un trasfondo político, pero en el marco del derecho internacional debería él estar ahora en libertad. Le decía, este es un caso absolutamente grave que pone en peligro la paz y la seguridad de la región latinoamericana y caribeña, y que en ningún caso, ni siquiera las dictaduras de Pinochet, Stroessner, Videla, las más horrendas dictaduras, se animaron a invadir una embajada y secuestrar un asilado diplomático. En conclusión, con Richard Macías, en conclusión, la verdad en Hechos Ecuador, Hechos Ecuador. En conclusión, la situación de Jorge Glass resalta el desafío persistente de Ecuador para garantizar derechos humanos plenos a todos los reclusos, especialmente en casos que involucran posibles trasfondos políticos. El informe de la Comisión de Derechos Humanos podría ser un paso determinante hacia la mejora de sus condiciones y un recordatorio de la importancia de la supervisión internacional para proteger a los detenidos de tratos inhumanos y de violaciones sistemáticas de sus derechos. Es que es terrible, o sea, cómo se trata a Jorge, cómo se trata a otros presos políticos, a los que no sabemos si realmente se están metidos en una delincuencia organizada o todo esto es un montaje tras otro montaje. Lo único que sabemos es que, por ejemplo, Wilman Terán, que está en la cárcel 4, le dijo a la fiscal que él había visto la sentencia contra Rafael Correa y que la había dictado y que era una sentencia espurria y que se arrepentía de haber hecho aquello. ¿Quiénes están tras de este poder? Tras el poder. Ahí se las dejo. No se olviden. Suscríbanse al canal. Hágase miembro plata o miembro oro. Y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador. Para la gente que quiere información de